Decían que en aquellas oficinas alguien había muerto de forma muy cruel, en condiciones misteriosas y por razones las cuales nunca fueron claras. Se trataban de puros rumores, pero había algo en ellos que parecía ser cierto. Aquella casa había sido ocupada como un despacho de abogados, donde un trío de jóvenes habían instalado su pequeño buffet. Recién habían salido de la escuela de Derecho, y era gracias al padre de Francisco que habían podido pagar la renta por un año de dicho lugar. Mario y Sebastián no tenían la misma condición de su amigo. Ellos venían de un origen humilde. Sin embargo, al conocerse los tres en la carrera, rápidamente se dieron cuenta que tenían las mismas ambiciones y objetivos para el futuro. Y es que a los tres les gustaba mucho el dinero. Los tres de alguna forma habían sido criados en los alrededores de despachos jurídicos, llegando a ver que se trataba de una carrera y una profesión que si se sabe, si no se tienen escrúpulos y si se conocen las vías, entonces era muy fácil de hacer dinero. Francisco obviamente lo sabía por los clientes de su padre, quienes eran empresarios importantes, los cuales continuamente metían demandas al gobierno y quienes por medio de incumplimientos, lagunas jurídicas o simples tranzas, era que había logrado grandes fortunas de saqueo al erario público. Mario y Sebastián no tenían la misma experiencia, ya que precisamente ellos estaban del lado de los afectados. Sus padres eran sindicalizados, los cuales cuando se privatizaron empresas en México fueron despedidos sin indemnización y en medio de injusticias por batallas legales las cuales no podían pagar. Sin embargo, de ellos dos, el más afectado era Sebastián, a quien por un lado, el banco les había quitado el carro y hundido en deudas a su padre, pero además siendo afectado porque su madre los había dejado porque irónicamente era secretaria de un famoso abogado el cual la había tenido como su amante. Era así que los tres jóvenes tenían por amor y odio un buen conocimiento de lo que era el mundo de la legalidad, los negocios y las traiciones en el ejercicio del derecho. Fue así como rápido se pusieron a trabajar y consiguieron clientes los cuales, al igual que el padre de Francisco, querían hacer demandas contra el gobierno, contra trabajadores humildes, divorcios leoninos y todo tipo de juicios los cuales implicaban un arreglo el cual al final del día siempre implicaba abusar de la contraparte a la cual ellos confrontaban. Aquellos fueron 10 años de rápido crecimiento, en los cuales no les importó abusar de aquellos a quienes sus clientes demandaban, ganando millones a dependencias del gobierno y dejando en la calle a un buen número de familias. Sin embargo, aquello no duró para siempre. Pronto todo cambiaría por completo, sin que ellos pudieran siquiera imaginarlo. Un día acudió al bufé del tío de Sebastián, un hombre educado y modesto, de procedencia humilde, pero bien hablado y bastante amable. Se había presentado para hablar con su sobrino, solo que ese día Sebastián no se encontraba en dicha oficina. Había hecho un viaje al extranjero, por lo cual quien lo atendió fue precisamente Mario, el más tranquilo de los tres socios, o tal vez mejor dicho, el menos ambicioso si es que eran comparados. Al estar ahí, don Miguel se puso a platicar con Mario. Hablaron de cosas de la familia de su socio Sebastián, sobre sus orígenes humildes y sobre cómo es que todos venían de una familia la cual era originaria de San Luis Potosí. Aquello a Mario le interesaba mucho. De alguna forma él tenía interés en los ranchos y haciendas, ya que inconscientemente prefería vivir en un lugar alejado de la ciudad. De hecho, ese era uno de sus planes: ganar mucho dinero en un lapso de 20 años, para después alejarse de la capital e irse a vivir a un lugar en el cual pudiera retirarse a una mediana edad. Fue así que escuchó las historias de don Miguel, quien entre anécdota y anécdota llegó en un punto a una que envolvía a su hermano y el pueblo en donde se habían criado. Don Mario y su hermano eran dos niños de 8 y 10 años de edad,
quienes alegremente se la pasaban asistiendo a la escuela rural por las mañanas y ayudando a su padre por las tardes con las tareas del pequeño rancho que tenían. De alguna forma vivían felices. Tenían poco, pero no les hacía falta más. Sin embargo, había algo que ni ellos ni su padre conocían sobre sus tierras, y era que éstas estaban precisamente sobre una colina la cual estaba llena de plata, razón por la cual un día se apareció en la puerta el alcalde junto con su grupo de abogados. Los cuales estaban ahí para notificarles que el gobierno iba a expropiarles sus tierras, solo que no les decían la verdadera razón. Argumentaban que era por cuestiones del trazo del tren que estaba por construirse y que debían aceptar una indemnización mínima sin oponerse, o de otra forma, el gobierno simplemente los echaría de ahí sin darles opción a un trato justo. Aquello el padre de don Mario lo escuchó sin hablar mucho. El viejo era alguien de pocas palabras, pero muy aferrado a sus propias ideas y pertenencias, por lo cual ni siquiera respondió y simplemente le cerró la puerta en la cara. A partir de ahí la vida cambió para don Miguel Niño y su familia. Su padre ese mismo día comenzó a poner cercas por todo el terreno, levantando bardas de piedra y rodeando todo con alambre de púas. Se fue al pueblo a comprar un par de escopetas, pólvora y mucha munición con las cuales cuidar a sus tierras, motivo por el cual, durante un mes en que intentaban notificarle del proceso legal para supuestamente comprarle su propiedad, él simplemente los corría con disparos al aire y pedradas hacia los carros en que llegaban hasta su entrada. Solo que aquello no fue fácil de afrontar, ya que por las noches comenzaron a envenenarles a sus animales, a llenarles de petróleo los árboles y a hacer todo para dejar sus sembradíos inservibles. Don Miguel Niño y su hermano ni siquiera podían ir a la escuela. Se la pasaban todo el día ayudando a su padre y madre en todo lo que fuera posible para mantener el rancho en funcionamiento, cuidando a los pocos animales y vigilando todo el tiempo que nadie se acercara a las cercas o bardas de piedra que habían levantado. Sin embargo, era imposible. Los ataques que les hacían eran tantos que apenas si podían protegerse. En algún punto perdieron casi a todas las gallinas y borregos que tenían. De los 8 caballos que tenían, solo uno logró sobrevivir. Y estando casi en la quiebra, fue que un día le notificaron que aquella expropiación era de plano inminente. Sin embargo, el padre de don Miguel no era alguien que se dejara vencer. Era aferrado, obstinado, necio y muy terco, razón por la cual todo el pueblo lo conocía tanto por su carácter y su dureza, como por su obstinación y por nunca dejarse de aquellos que lo quisieran ver derrotado. Incluso se sabían ciertos rumores de que él siempre ganaba en todo lo que quisieran enfrentarlo, porque según se decía, el viejo tenía un cierto arreglo con el diablo. Y esto tenía sus motivos, porque durante 20 años de vivir en aquella colina, al padre de don Miguel se le había visto subir a la parte alta de la sierra en 3 ocasiones. La primera fue cuando tuvo que defenderse de un hacendado el cual alegaba que le había robado a su mujer. Ambos se disputaron el amor de aquella dama, la cual al final se fue a vivir con el padre de don Miguel, justo después de que aquel hacendado que le reclamaba su traición simplemente se cayera del caballo en la noche en que se decía iba a ir a matarlo, caída que lo dejó paralítico y por la cual nunca pudo ir a enfrentarlo. La segunda ocasión fue cuando por una mala temporada perdió parte de su cosecha, por lo cual había generado una deuda con el banco, y de la cual se decía que pronto le quitarían sus tierras. Sin embargo, después de una visita más a lo alto de la sierra, el banco simplemente quebró, y el padre de don Miguel nunca tuvo que pagar aquella deuda. Y la tercera, la última ocasión en que se supo fue a ver al diablo, fue precisamente aquella en que el alcalde quiso quitarle su rancho.
En aquella ocasión el padre de don Miguel fue a la sierra. Sin embargo, a pesar de siempre tardar tan solo un par de días, esa vez tardó alrededor de una semana. Su esposa, don Miguel niño y su pequeño hermano pensaron que simplemente no regresaría. Y justo cuando el municipio se preparaba para sacarlos de ahí, fue que el padre de don Miguel por fin regresó a casa. Solo que no venía en buenas condiciones. Le faltaba una pierna, 2 dedos, y su cabeza parecía haber sido quemada con fuego. Al llegar el hombre no dijo nada. Se fue directo a su cama y le pidió a su mujer que trajera un doctor para que lo atendiera. Su esposa, sin embargo, estaba muy angustiada, ya que, según se decía, pronto vendrían los del gobierno a desalojarlos. Solo que al dueño del rancho aquello no le preocupó. Simplemente dijo que todo eso estaba arreglado, así que lo mejor era ayudarlo y traer al doctor antes de que muriera. Fue así que la madre de don Miguel hizo todo lo que le pidió su marido. Trajo al médico y este de inmediato lo atendió para que su salud no empeorara. Los días transcurrieron. El padre de don Miguel mejoró y extrañamente nunca llegó la gente del municipio a sacarlos de su rancho. Esto porque más tarde se sabría que el alcalde había sido vinculado a un proceso por desfalco del municipio. Pasado el tiempo, el padre de don Miguel poco a poco pudo recuperarse y nunca pudieron sacarlo de sus tierras. Sin embargo, aquello no duró mucho, ya que a los 6 años de esto murió. Y fue entonces que don Miguel niño con su hermano y su madre se fueron a vivir a la capital, dejando el rancho al cuidado de uno de sus primos cercanos. De esta forma la familia terminó de criarse en la ciudad, haciendo que don Miguel más tarde regresara a su tierra, mientras que su hermano se quedaría en la ciudad a trabajar en el sindicato de transportistas, y teniendo a 2 hijos entre los cuales estaba precisamente Sebastián, el socio y amigo de Mario y Francisco, los dueños de ese buffet, el cual el viejo esa misma tarde visitaba. Fue así que, dicha toda esa historia, don Miguel se puso completamente serio. Si antes contó todo como una anécdota con tintes de leyenda, ahora se dirigía a Mario, el socio de su sobrino, para advertirle algo. Don Miguel decía no tener mucho tiempo. Su vida había sido plena, pero estaba obligado a decirle tanto a sus propios hijos, así como a sus sobrinos y a toda aquella familia que tuvieran, algo que el abuelo había pactado hacía muchos años con un hombre que siempre cobraba sus deudas. Advertía que lo que iba a decir no debía ser tomado a la ligera, y que mucho menos podía ser cuestionado, ya que esa era simplemente la verdad, y que si no querían verse afectados, debían pagar una deuda la cual era irrevocable, perpetua y lamentablemente inevitable. Fue ahí que Mario por alguna razón sintió un escalofrío en su nuca, como si un pequeño hilo invisible le hubiera acariciado la piel del cuello. No sabía qué iba a escuchar, pero era un hecho que se trataba de algo que jamás le habían advertido. Y fue entonces que don Miguel comenzó a decir la razón por la cual había ido a buscar a su sobrino esa tarde. De acuerdo al viejo, su padre y abuelo de Sebastián, mientras se encontraba en el lecho de muerte, le había contado a toda su familia que el diablo los había beneficiado, que el demonio muchos años atrás había hecho un pacto con él, advirtiéndole que un día regresaría para pedirle un favor, el cual jamás debía ser cuestionado, ignorado o negociado, dejando muy en claro que si no era pedido al hombre con el que hizo el pacto, entonces regresaría para solicitarlo a sus hijos o a los hijos de sus hijos. La advertencia era clara, y Mario, a pesar de sentir cierto temor, sonrió, asegurando que eso no le correspondía a él o sus socios,
que de ser cierto, aquello tal vez quedó saldado con la muerte del abuelo de Sebastián. Solo que sus palabras no eran ingenuas. Aquello que decía era con miedo y evadiendo lo inminente, sin aceptar nada y justificando algo que muy en el fondo él mismo en ese momento ya presentía. Y fue entonces que don Miguel, después de toser bruscamente, se levantó de su silla, solo para agregar que debía tomarlo en serio, porque ni a él ni a su hermano nunca los visitó nadie. Sin embargo, estaba seguro de que aquello pronto sucedería, y si no era con sus hijos, entonces seguramente lo haría con los hijos de su hermano, entre los cuales estaba precisamente su sobrino Sebastián. Y el viejo no mentía. Días antes había oído cosas en sus sueños, las cuales no podía recordar, pero las cuales definitivamente le daban la idea de que pronto el diablo regresaría para cobrar. Después de eso, don Miguel simplemente caminó a la puerta. Pidió a Mario que le comunicara todo a su sobrino y que no tomara aquello que había oído como una leyenda o historia inventada por un viejo. Antes de irse, aseguró que trataría de llamar por teléfono a su sobrino, pero que de igual forma confiaba en que él le contaría todo lo que esa mañana le había dicho. Cuando Sebastián regresó de su viaje, Mario de inmediato lo invitó a uno de los bares que los tres socios visitaban cada que celebraban los casos que ganaban. Esperó a que ambos estuvieran entonados con unas cuantas copas de tequila, y fue ahí que Mario le contó a Sebastián todo sobre la supuesta visita de su tío. Sebastián escuchó todo con atención. Vio lo consternado que se encontraba Mario. Sin embargo, al final de aquel relato simplemente sonrió y dijo algo que su socio no esperaba. Sebastián le dijo a su amigo que no se preocupara, ya que aquello era algo completamente inventado. Esto, porque precisamente un par de días atrás, su madre le había avisado que su tío Miguel había muerto, que el pobre estaba demente, que llevaba muchos meses desvariando, y la semana en que estuvo en la ciudad para ser atendido por un médico, simplemente se había dedicado a ir con miembros de la familia para advertir de aquella supuesta visita del diablo. Después de eso, Mario se sintió como un estúpido. Le había creído todo el cuento a un viejo senil, el cual tal vez lo hacía con buenas intenciones, pero que para nada tenía sentido. Fue así que ambos amigos tomaron por un rato más, y al final decidieron regresar a aquella casa donde tenían su despacho. Solo que lo que iban a encontrar no era nada que pudieran esperar, ya que al entrar en la sala, vieron que un hombre de edad adulta los esperaba sentado en el sillón. Se trataba de don Jacinto, un hombre el cual venía de San Luis Potosí, la tierra de donde Sebastián era originario, y el cual supuestamente estaba ahí para solicitar de sus servicios. La llegada del hombre había sido atendida por Francisco, quien ya estaba por irse, pero quien había sido interceptado por el viejo, el cual le llevaba documentos sobre un supuesto juicio del cual su firma era responsable. De acuerdo a lo que decía el extraño hombre, aquel bufete de abogados tenía entre sus clientes al dueño de una mina, el cual buscaba despojar a varias familias, y las cuales no tenían forma alguna para defenderse. Sebastián no estaba al tanto del caso, pero Mario y Francisco, ellos dos sabían perfectamente de ese expediente. Se trataba de uno de los muchos clientes con los cuales habían logrado quitarle millones en indemnizaciones al gobierno, querellas las cuales implicaban fraudes y despojos a mucha gente tanto necesitada como de condición humilde. Sebastián aquello no lo tomó bien, no solo porque venía con varios tequilas encima, sino porque para él así era la vida. Cuando era joven,
A su padre le había sido quitado todo por el banco, y cuando buscaron ayuda nadie los había ayudado, dando por sentado que esa era la ley de las cosas. Si uno no se aprovecha de las oportunidades, alguien más lo haría, razón por la cual él prefería ser quien ganara a quien perdiera. Fue por esto que comenzó a alzar la voz, diciendo que cómo se atrevía, que si los clientes del extraño hombre perdían no era cosa suya, además de que lo que hacía era ilegal, ya que ni él ni sus socios estaban obligados a dar información o siquiera escuchar sus absurdas peticiones. Mario y Francisco estaban sorprendidos. Jamás habían visto a su socio reaccionar de esa forma. Trataron de calmarlo, pero simplemente no pudieron. Sebastián estaba completamente enloquecido, como si el alcohol hubiera detonado algo en sus recuerdos sobre aquellos años de pobreza y miseria de cuando había sido muy joven. Y fue entonces que don Jacinto, después de estar en silencio ante varios de los gritos y agresiones del colérico hombre, simplemente se levantó para decir que si él no quería ceder, no había problema, ya que su propio carácter haría que todo fuera arreglado, que toda deuda fuera saldada, y que el precio para ellos, aunque no tuvieran que ver nada con la sangre de Sebastián, simplemente sería del mismo tamaño. Fue así que don Jacinto les dio la espalda, caminó lentamente y se fue de aquel lugar donde los tres hombres tenían su despacho. Después de eso hubo un largo silencio en aquella casa. Sebastián, por alguna extraña razón, tomó una botella de su oficina y simplemente siguió tomando, gritando por los aires que aquello eran puros rumores, supersticiones y tonterías de gente ignorante, mencionando lo torpe que había sido su padre por haberse dejado perder en el pasado. Mario y Francisco estaban completamente extrañados. Sabían que Sebastián era obstinado y duro, pero jamás lo habían visto en ese estado, fuera de sí, completamente ofuscado y montado en cólera. De nuevo trataron de calmarlo, de hacer lo que se fuera a casa e intentara dormir. Sin embargo, aquello cada vez era peor, porque Sebastián pasó de gritar insultos a su padre y su familia, a reclamarle a sus propios socios lo blandos y torpes que según él habían sido para varios de sus casos, asegurando que aquel negocio, aquella firma de abogados que tenían juntos, no progresaba porque no eran tan agresivos y obstinados como él. De aquellos reclamos pronto pasaron a los insultos, comenzando discusiones por cosas nunca antes dichas entre ellos, reclamando porcentajes y obligaciones supuestamente desmedidas entre los tres, donde Sebastián decía que él hacía más en aquel despacho que Mario y Francisco juntos. Aquello rápidamente escaló, no solo entre reclamos de dinero y responsabilidades, sino incluyendo también supuestos amoríos entre las amantes que los tres hombres tenían en secreto, acusándose de robarse a las mujeres entre sí, de chismes los cuales jamás se habían confesado, logrando que todo se convirtiera en una serie de acusaciones, en las cuales ni uno solo callaba, y en las cuales todos gritaban al mismo tiempo. Fue entonces que Sebastián, al sentirse acorralado por la amenaza de ser corrido del despacho, se dirigió a su escritorio y sacó una pistola la cual tenía escondida en un cajón. Ahí todo cambió. De los gritos pasaron a palabras tensas y nerviosas, donde Francisco y Mario intentaron persuadirlo, tranquilizarlo, calmarlo, pero nada. Sebastián no hacía más que agitar la pistola al aire completamente colérico, enojado, amenazando ante el valor que le daba estar armado. Fue entonces que Mario, al ver que Sebastián se empinaba la botella para darle un trago, quiso aprovechar y se le fue encima a su socio. Los dos hombres forcejearon. La pistola salió volando por el piso y Sebastián, al verse desarmado, simplemente comenzó a golpear a Miguel con la botella que traía en la mano. Fuera de sí golpeó sin parar una y otra vez a Mario en la cabeza, hasta que en un punto la botella se rompió.
Y fue entonces que con los vidrios afilados comenzó a dar puñaladas sobre el cuello, cara y la espalda de su socio. Aquello era una masacre. Mario jamás pudo levantarse. Intentó aguantar los golpes poniendo las manos de por medio, pero entre el sinnúmero de cortes, simplemente perdió el conocimiento y terminó sobre un charco de sangre en el suelo. Francisco lo vio todo sin poder hacer nada. Su cuerpo se congeló de inmediato. Si bien había llevado caso sobre algunos conflictos de asesinatos, jamás había visto tanta sangre ni sadismo en su vida. Fue entonces que el colérico de Sebastián se levantó y dejó caer aquel pedazo de botella en el suelo. De sus manos escurrían tanto la sangre de Mario como aquella hecha por cortes que él mismo se había realizado. Solo que no había terminado. Sebastián había alcanzado a tomar la pistola del suelo. Y fue así que con ojos desorbitados y un temblor incontrolable alzó la mano, mostrando en ella la pistola que sacudiéndose apuntaba directamente a Francisco. Lentamente Sebastián comenzó a caminar hacia su socio. Y quien tartamudeando quiso decir algo, simplemente fue silenciado por un disparo el cual le destrozó la parte superior derecha del cráneo. Aquel balazo resonó en toda la casa. Y al final Sebastián se quedó de pie por varios minutos, viendo con la mirada perdida hacia el frente, recordando toda su miseria de joven, todas aquellas épocas de pobreza, de vejaciones, de malos momentos, en los cuales vestía ropa usada, regalada, y en los cuales, a pesar de siempre sentir hambre por no poderse alimentar adecuadamente, veía un rostro de amor que nunca podría olvidar. Y era precisamente el de su padre, quien a pesar de haberlo perdido todo, de haber sufrido mucho por el dinero, siempre lo quiso más que a nada en el mundo. Nunca lo abandonó y siempre le dio todo el amor que pudo. Aquel último recuerdo de su padre congeló por completo a Sebastián, quien sin darse cuenta, sin ser consciente de ello, simplemente había comenzado a alzar la pistola, colocándola en automático al interior de su boca. Muchos minutos habría pasado con el cañón del arma entre sus dientes, mientras con lágrimas en los ojos, lo único que pudo recrear en su mente era el rostro de su padre, el cual, a pesar de no haberle podido dar algo material, siempre le dio todo el amor que jamás podría olvidar. Un disparo sonó y todo en aquella casa quedó en silencio. Afuera, don Jacinto escuchó ese último ruido, se puso su sombrero y se retiró en completo silencio, solo para desvanecerse mientras en la casa lo único que quedó fue sangre, silencio y un grupo de hombres que no quisieron pagar una deuda, la cual esa misma noche había venido a cobrar el diablo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.